Oye, ya que os abro el melón de Taiwán, un apunte sobre esto. Hay 10 billones de dólares en juego entre industrias, entre China y Estados Unidos, en el asunto de los semiconductores allí. Más allá de que el 80%, lo venimos diciendo esta semana, pero bueno, que lo tengan ustedes en la cabeza, de los semiconductores del mundo se ensamblan allí. Lo cual quiere decir que como de verdad hay una guerra allí, bueno, pues la catástrofe económica no la hemos visto venir. O sea, esa sí que iba a ser un monstruo importante. Dicho esto, pareciera que no va a pasar nada, pareciera eso que les estoy comentando, ¿no? Que de repente el lunes amaneceremos igual que el domingo, pero con alguna concesión más hacia la China continental. ¿Veis vosotros este tipo de evaluación o sois más cautos? ¿Cómo estáis viendo vosotros esas elecciones en Taiwán de este fin de semana? Pues según las encuestas se está señalando que tampoco va a haber un cambio dramático en la intención de voto, con lo cual las cosas, aunque te suene a raro, pueden seguir más o menos igual. El tiempo siempre corre a favor de la China continental, es obvio, ¿no? Yo creo que un conflicto ahora sería, como empleando la famosa frase, sería algo peor que un crimen, sería un error. El coste que tendría para las partes implicadas sería devastador. Yo creo que el planteamiento de China es más a medio y largo plazo. Sabe que aquello se está decantando a su favor y yo no veo, ni siquiera me planteo una posible intervención bélica a la escala en que todos tenemos en la cabeza, barcos, desembarcos, etcétera, sino una penetración lenta, como la que estamos teniendo en Occidente ahora mismo, ¿no? con otras poblaciones. Es decir, que al final puedes hacer lo tuyo sin necesidad de pegar ningún tiro, ¿no? Insisto que a Estados Unidos le corre, lo hemos señalado en otras ocasiones también, ¿no? Le corre prisa ser autosuficiente en términos de alta tecnología que hoy en día tiene que comprar a Taiwán. Pero el día que lo sea, pues la tensión indudablemente se relajará bastante, ¿no? Porque ya no habrá tanto en juego. Realmente el problema más que bélico es un problema de alimentación. El mar de la China Meridional alimenta a miles de millones de personas en la zona y China lo que está tratando es tener una zona de control a base de pequeñas islas que va diseminando por todo el mismo, ¿no? Yo creo que es más posible ver un conflicto por los recursos alimenticios de la zona que por el hecho de la propiedad o no propiedad de una isla que cada vez tiene más vínculos económicos con la República Popular China. Bueno, cada vez tiene más vínculos insisto, y no solo eso. China dice, y con cierta razón, que es que Taiwán es China. O sea, está celebrando unas elecciones, tiene un régimen especial, todo esto se produce. Pero ya ha dicho varias veces, esto lo hemos comentado aquí también, Wang Wenbin, en concreto, el portavoz de Exteriores, ha dicho varias veces, oye, que el ministro de Exteriores soy yo. No hay un ministro de Exteriores en Taiwán. Es su Gibraltar. Sí, bueno, o peor, porque Gibraltar, en realidad, el ni siquiera, territorio que quieren recuperar, claro. Bueno, pero que ni siquiera porque Gibraltar, nos pongamos como nos pongamos, no tiene soberanía española. No. Taiwán sí. O sea, Taiwán, bueno, Emiliano haciendo así, sí, y ha dicho la ONU que nos la den, Emiliano también. O sea, quiero decirte que a España, que le dé Gibraltar. Me estaba riendo, pero por el aeropuerto que es nuestro y por el istmo que es nuestro, porque eso no lo entregamos en el Tratado de Utrecht. Se les entregamos la roca, no, nada de lo demás que han ocupado. Y bueno, ya ahora están las conversaciones que esperemos que finalmente el uso del aeropuerto sea compartido, de soberanía compartida. Bueno, vamos a dejar Gibraltar de lado, pero que a lo que voy es a que la soberanía no es, y la de Taiwán sí es China. Incluso Estados Unidos reconoce que la soberanía de Taiwán reside en China, quiero decir. Más allá de Gibraltar y el caso este famoso, y de, si quieren nos ponemos a hablar del tabaco. Ahora porque ha cambiado mucho la cosa, pero... Yo lo señalaba por el planteamiento emocional que tiene para el pueblo chino, o sea, es algo incuestionable para ellos, ¿no? Entonces... Claro, como ocurrió con Hong Kong en su momento, quiero decir, no se entiende una separación de este asunto. Luis, ¿lectura sobre Taiwán? Sí, yo coincido con lo que dice Emiliano, ya también estamos a la espera de ver el resultado, ¿no? Las encuestas al final son una radiografía, una fotografía fija de un momento, por tanto lo que hay que analizar más son tendencias, ¿no? Y como ya he ido, perdón Emiliano, Eduardo, perdón. Como ya lo ha valorado Eduardo, bueno, yo voy a referirme un poco más al tema económico, ¿no? Yo creo que lo ha mencionado también él, el tema de la ruta marítima por Taiwán, que es una de las más transitadas a nivel mundial, con lo cual, aunque a nosotros pueda parecernos que Taiwán es una isla bastante alejada en el otro lado del mundo,
pues cuidado porque obviamente ciertas cuestiones pueden impactarnos muy directamente en caso de estallar un conflicto, por no hablar también del impacto económico. Hablamos de 10 billones, pero por ejemplo el Bloomberg Economics dice que en caso de una guerra por la isla, entre Estados Unidos y China, la economía china puede caer en torno al 16% en su PIB y la americana, la estadounidense mejor dicho, en torno a un 10%, por no hablar de otras economías de la zona que puedan verse afectadas como Corea del Sur, Japón, etcétera. La estrategia china es un poco la de esperar que caiga la fruta madura. Ellos saben que Taiwán antes o después acabará siendo China, ellos no tienen prisa. Forma parte también un poco de la filosofía confuciana, ¿no? Esa otra manera de ver el mundo y de percibir la realidad diferente a la que tenemos desde Occidente, ¿no? Por tanto, ellos sobre todo tienen en mente la fecha del 2049 y de momento pues todavía les quedan unos 25 años para que la cosa vaya madurando y al final acabe cayendo por su propio peso. Obviamente Taiwán tiene un potencial económico que geoestratégicamente es una parte minúscula del globo, pero es una parte bastante importante y bastante disputada, no solo por las islas que también van apareciendo alrededor, cosa que también sería discutible, pero desde el punto de vista de las cuestiones prácticas, que es la economía, al final a nadie nos afecta más o nunca cumplimos una norma más que cuando nos toca en el bolsillo, ¿no? Pensemos en los límites de velocidad, cuando nos ponen la multa cuando quitamos un poco el pie del acelerador, ¿no? Pues aquí pasaría igual. Taiwán, el tema de los superconductores también lo hemos tratado, es un elemento clave para las dos partes. Por tanto, entrar en un conflicto abierto como el que estamos viendo entre Rusia y Ucrania, yo no lo, vamos, es totalmente descartable, por lo menos bajo mi punto de vista, precisamente por eso, porque hay una red de intereses que sí que es verdad que podemos entrar a hablar de la deslocalización de empresas para la fabricación de semiconductores y todo esto, pero los datos son los que son, y es que como mínimo la economía estadounidense caería un 10%, la China un 16%, y esto, bueno, podremos tener muchos puntos de fricción, pero vamos a ir a lo práctico. Una pérdida en semejante porcentaje del Producto Interior Bruto, del crecimiento, en una situación que luego podrá verse lastrada en el medio plazo, por no hablar también de las repercusiones de política interna que podría darse tanto en un lado como otro, bueno, pues estarían por ver. Por tanto, yo creo que en el caso de Taiwán iremos viendo acercamientos o, bueno, algo más de soft power que un enfrentamiento abierto con munición y armas. Emiliano. Sí, de hecho, estaba pensando que has mencionado tú la palabra clave, que es Hong Kong. Si el proceso, digamos, de cesión de los británicos a China de Hong Kong y la actuación del gobierno chino respecto a Hong Kong hubiera sido de otra índole, quizás no estaríamos en la situación de tensión, porque efectivamente Taiwán es territorio chino en tanto en cuanto se remonta a 1949, cuando el Kuomintang se retira a la isla en contra de los comunistas y a partir de ahí se refugian ahí y ya se constituye como Taiwán. Entonces, no me preocupa mucho esa historia porque en el fondo China con esa visión confucionista de a largo plazo, pues no creo que haga temas bélicos, pero sí molestará bastante. El que me preocupa en la región es Corea del Norte, que continúa haciendo maniobras peligrosísimas con fuego real en el paralelo 38 y ese señor sí que resulta peligroso hasta el punto que ha tenido que mediar la propia China para tratar de desescalar un poco las intervenciones, que es lo que pueda generar inestabilidad en la región. Pero sobre Taiwán, yo creo que no va a haber guerra. No, es que guerra como tal es difícil, ¿eh? Aquí hablamos mucho de guerra en Taiwán. En realidad es complicado. O sea, lo que habría es una suerte de invasión y se acabó. Que haya una resistencia que dure unos días, no lo sé, pero parece complejo. Dado el tamaño de la isla, dado las armas y etcétera, yo no sé si guerra, me parece complicado.